Bienvenidos a Quiero ser como Letizier, el podcast en el que todos los lunes hablamos de fútbol y solo de fútbol. Lo primero que quiero hacer es daros las gracias por estar ahí y por vuestro apoyo. Sin ese apoyo esto no tendría sentido y espero que poco a poco la familia de Quiero ser como Letizier siga creciendo. Por eso os pido que se lo recomendéis a vuestros amigos y familiares para llegar a más gente. Por vuestros comentarios veo que os gusta el contenido que os traigo, así que seguiremos trabajando en esta línea. Sin más preámbulos, comenzamos. Bienvenidos al capítulo 23. Hoy, en Quiero ser como Letizier, nos adentraremos en una competición fantástica y estimulante como es la Bundesliga. Si uno se queda en la superficie y solo se fija en el campeón de las últimas temporadas, puede pensar que estamos ante una liga aburrida, en la que siempre gana el mismo. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Hay muchos detalles que hacen que sea una competición muy atractiva. A lo largo de los años hemos visto como varios conjuntos han llegado a dar la sorpresa y el Bayern no siempre lo ha tenido tan fácil. Esta campaña ha comenzado de una forma espectacular y sobre todo muy igualada. En agosto todo hacía indicar que asistiríamos de nuevo a una lucha entre los bávaros y el Borussia de Dortmund. Sin embargo, varios conjuntos de la clase media han dado un paso adelante y están consiguiendo muy buenos resultados. Para analizar más a fondo esta Bundesliga, he llamado a un buen amigo para que nos explique qué podemos esperar de cada uno de estos equipos. Él es Sar Gutiérrez y es un viejo amigo con el que coincidí hace ya unos cuantos añitos en mi Bundesliga y con quien tenía muchas ganas de hablar de fútbol. Si no lo hacéis, os recomiendo que lo sigáis en Twitter, ya que sus análisis son más que recomendables. Hola Sark, bienvenido a Quiero ser como Letizier. Gracias por adelantado por pasarte por aquí para hablar de Bundesliga. Un placer, Gaizka. Muy bien, vamos directo al grano. ¿Estamos ante la Bundesliga más igualada en los últimos años? Bueno, hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, la Bundesliga se mira de la siguiente manera. Yo creo que es un todos contra el Bayern. Entonces, este año me da la sensación, más que nunca, como los últimos 2 o 3 años, de que digamos que el Bayern ha iniciado una pendiente descendiente, por así decirlo, en cuanto a rendimiento, en cuanto a sensaciones, que digamos ha hecho que se igualen mucho las cosas. También es verdad que el nivel medio de la Bundesliga más o menos ha aumentado, teniendo en cuenta también que es una liga que juega con defensas adelantadas, 25-30 metros de la portería, con lo cual se producen muchos errores, muchos desajustes. Entonces eso también equilibra un poco la balanza y en favor del juego ofensivo y también un poco en favor también del espectáculo, ¿no? Esta última temporada, pues lo que hemos visto sobre todo es que, bueno, en el inicio de esta al menos, es que el Bayern parece cada vez más humano y los otros, bueno, han, digamos, reducido un poco la distancia. Al menos eso da la sensación. A favorecer este crecimiento, digamos, de la clase media, una clase media que a mí siempre me ha parecido potente. Hay gente que piensa que, digamos, el nivel de los peores equipos, por llamarlo de alguna forma, no me gusta llamarlos peores porque, bueno, puede ser más bajo que el de otros años, los que estén ahí peleando por el descenso. Yo es que, bueno, eso la gente lo suele comparar sobre todo eso a nivel europeo. Es verdad que, bueno, en el ranking ha bajado Alemania un puestillo con respecto a Italia, pero lo cierto es que a mí me sigue pareciendo bastante bueno. Lo que pasa es que, claro, es lo que estamos comentando, ¿no? Estamos hablando que la Bundesliga es una liga en la que se arriesga mucho. Un juego muy vertical, muy directo, por regla general, porque luego hay matices, pero
Las propuestas son muy verticales, muy arriesgadas, se necesita mucho físico, cada vez los jugadores son más fuertes, son más rápidos, son más veloces. Entonces, claro, cuando juegas con una defensa súper adelantada, que te presionan muy arriba, pues bueno, entonces necesitas un poco ese físico. Tienes menos margen para equivocarte, hay más errores. Entonces yo creo que se ve una liga igualada por propuesta, pero sí es verdad que en cuanto a nivel, por ejemplo, defensivo, no está al nivel de las mejores. Yo creo que propuesta de fútbol show es lo que está, digamos, mandando un poco en el fútbol alemán estos últimos años. Dices que a nivel defensivo tal vez no está entre las mejores ligas europeas, pero entre las grandes ligas, entre las 5 grandes, digamos, siempre se le hace un poquito de menos a la Bundesliga. Es un poquito el patito feo, ¿no? No tiene pues eso, el glamour de la Liga de las Estrellas, no sé si llamarlo pomposidad de la Premier. ¿Por qué es un poquito ese papel de patito feo, el de la Bundesliga? ¿Tú qué crees? Bueno, le pasa un poco como a la liga francesa a la italiana, ¿no? Yo creo que los grandes dominadores por épocas, lo que pasa es que, bueno, en el caso del Bayern es que es una época que es continuada, porque tanto en los 80 como sobre todo en los años, han entrado en el siglo XXI, tal, su dominio no ha sido tan brutal, pero claro, por cada 10 títulos que hay por década, se llevan 5 o 6 de medio. Entonces, claro, eso ha alimentado un poco esa distancia que hay entre uno y otro, y sobre todo en los últimos años, donde el Dortmund, pues tras la marcha de Jürgen Klopp, ha bajado un poquito el escalón, ha tenido varios técnicos, no ha tenido una estabilidad deportiva, por así decirlo, y ha tenido pues diferentes managers, ¿no? Un poco en busca de esa mezcla de fútbol con resultados, con Tuchel, con Peter Bosz, que no claudicó, después de esa temporada con Peter Bosz pues lo terminó con Peter Stoll, que son dos propuestas muy diferentes. Ahora con Lucien Favre, entonces digamos que el Dortmund busca un poco su sitio, recolocarse otra vez, y que en ese episodio ha aparecido Guardiola, que se la llevó, arrasó la Bundesliga como si fuera un juego de niños, que parece que es fácil y no lo es. Y después, pues bueno, un poco la sensación de imagen del Bayern de todopoderoso, lo que te decía antes al principio, ¿no? De ser un poco ese gigante al que todos quieren matar, y quizás le han visto un poco por ahí a la liga alemana un poquito de menos, pero la verdad es que tú o cualquiera que se ponga a sentar 5 o 10 minutos a observar sobre todo ese segundo escalón, ese tercer escalón en la Bundesliga, la liga es muy muy abierta, ¿sabes? Entonces es un poco absurdo que la terminen haciendo de menos porque solo haya uno o dos equipos o tal. Es que lo mismo pasa en Italia con la Juventus y sus reinados, es que lo mismo pasa ahora con el Paris Saint-Germain, es que ahora en Inglaterra, a pesar de que tengan un Big Six, hay un Manchester City y un Liverpool que están por encima del resto, ¿no? Entonces me parece un poco, o el Madrid y el Barça y Atlético en España, o sea que me parece un poco absurdo, ¿sabes? Que le hagan de menos solo por el hecho de que hay un equipo que es más potente que el resto, y que encima además este año parezca más humano. Ya, cierto. Has hablado de que este año parece una lucha de todos contra el Bayern. Mucha gente ya ha analizado al binomio Bayern-Dortmund, pero a mí me gustaría poner el acento, la lupa, sobre ese segundo escalón, esa clase media, fuerte clase media de la Bundesliga. Hay unos cuantos equipos, está el Friburgo, el Leipzig, el Schalke, el Eintracht, el Gladbach, Leverkusen. Entre todos ellos, así, pero una rápida pincelada, y luego me gustaría profundizar en cada uno de ellos. ¿A quién ves tú con más posibilidades de plantar realmente cara al binomio Bayern-Dortmund? Yo creo que el Leipzig sin duda me parece el equipo, sobre todo, no solo más regular, sino mejor configurado, ¿no? de la Bundesliga. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de que el Leipzig llega, creo que es su cuarto año en Bundesliga, su cuarta temporada, y ya digamos ha vivido primero un auge súper fulgurante, de llegar nada más a la categoría, ser subcampeón, de adaptarse un poco digamos a las idiosincrasias del fútbol alemán, con una propuesta muy Red Bull, muy prototipo del fútbol alemán, ¿no?
digamos, juego muy directo, juego fulgurante de 2-3 toques, de manejar muy bien los conceptos del espacio, de manejar muy bien, digamos, ese juego tan agresivo con pelota, tan agresivo sin ella, valiente, digamos, atrevido, no sé, se pueden decir muchos sinónimos, ¿no? Que ahora no se me ocurren, pero sobre todo este Leipzig que tiene, con Nagelsmann quiere dar ese paso adelante, digamos, para meterse un poco como tercer equipo de la Bundesliga, y que yo creo que a medio plazo, a pesar de pues, que pueda salir Timo Werner o Emil Forsberg o Marcel Sabitzer fuera de la Bundesliga, como pasó con Naby Keita, por ejemplo, pues creo que es un proyecto bastante interesante que quiere construirse a partir de la pelota, a partir del balón, y que por calidad y por propuesta yo creo que debería estar ahí en ese, digamos, ya no tanto segundo escalón, que yo creo que ya me parece que ha dado un salto medio escalón por lo menos, y situarse un poco ahí a la altura del Bayern y del Dortmund, que yo creo que es lo que creo que todos los aficionados del Leipzig y de la Bundesliga quieren también. Has hablado del papel de Nagelsmann en este Leipzig. Sorprendió mucho su decisión de... Todo el mundo esperaba que se fuese al Bayern, vaya, después de pasar por el Hoffenheim, pero apostó por el Leipzig, y su odiado, entre comillas, modelo, ¿es un paso más o es un rompe de cierta manera? Porque las técnicas de este nuevo míster son bastante rompedoras. Yo creo que viene un poco de la mano todo del gran responsable que es Ralf Rangnick, ¿no? Que es un poco el profesor fútbol del fútbol alemán. Y es que hay que remontarse un poquito en el tiempo, sobre todo, y que Ralf Rangnick ascendió con aquel Ulm, lo ascendió de segunda división y lo dejó poco antes de ascender, porque no, para coger al Stuttgart y tal, y porque él es de allí, del sur de Alemania, y no tuvo suerte. Entonces luego Rangnick con el tiempo cogió un gigante alemán que es de la informática, de la SAP, Dietmar Hopp. Lo cogió en un equipo que se llamaba TSG 1899 Hoffenheim, lo cogió creo que ya en tercera, cuarta división, porque el Hopp había empezado un proyecto con el club digamos, de su infancia o de su adolescencia, con el que había jugado en categoría amateur y que nunca había aparecido por la Bundesliga, porque además era un club de pueblo, ¿sabes? De barrio casi, de Sinsheim. Entonces, poco a poco construyó un poco un imperio ahí con Rangnick a partir de tercera división, un poco con lo que ha hecho con el Leipzig, y lo llevó arriba, le estableció, digamos, en ese tiempo que estuvo con ese binomio Hopp-Rangnick, pues estableció una serie de scouting, de jugadores en el sur de Alemania, y también, sobre todo en el fútbol sudamericano y en el fútbol nórdico, que más o menos entre una cosa y otra, pues terminado dando frutos de jugadores como Carlos Eduardo, Luis Gustavo, Firmino, que ha terminado, digamos, siendo un punto el Hoffenheim digamos, de atracción para jugadores jóvenes de potenciación. Y con el tiempo, pues bueno, dejó unas bases ahí firmes, a pesar de que Rangnick lo dejó por desavenencias con Dietmar Hopp, y digamos que en Leipzig ha hecho más o menos lo mismo. Lo que pasa es que en Leipzig el tema es que con Red Bull Rangnick ha hecho de todo. Entonces ha pasado de ser director deportivo del Salzburgo, ha pasado a ser director deportivo de la estructura Red Bull, de toda la estructura Red Bull, porque recordemos que Red Bull pues tiene sedes en Norteamérica, en la MLS, tiene sedes en Brasil, tenía una en Ghana pero la vendió, tiene la sede de Salzburgo, entonces digamos que lleva un poco toda la estructura, ¿no? Pero es un tipo que ha establecido una filosofía tan clara y tan nítida de lo que quiere con su fútbol, que bueno, de ahí ha salido los técnicos que hoy en la Bundesliga que han pasado en algún momento por Red Bull. Por ejemplo, tenemos a Oliver Glasner, a Nico Kovac, que era precisamente en el Bayern, a Marco Rose, a Adi Hütter, o sea que tenemos a varios técnicos que han pasado digamos, por Red Bull, o Roger Schmidt, por ejemplo, que digamos que han alimentado ese tipo de fútbol y al hecho que también, junto con el paso de Pep Guardiola, los equipos alemanes quieran más la pelota, quieran, digamos, establecerse más con equipos ofensivos que ofrezcan espectáculo, y esa concepción, digamos, ha hecho que bueno, al final
haya una propuesta, sobre todo en esa clase media alta, que quieran todos, digamos, aparecerse entre sí, pero con diferencias, ¿no? Sus matices y tal. Uh-huh. Otro de los equipos que está ahí peleando es el Eintracht post-Jovic y post-Haller. Muchos esperamos un rendimiento peor, yo entre ellos, porque es lo típico de un equipo que en verano se llevan todas sus estrellas o sus mejores jugadores. Después de realizar una buena campaña, todos esperamos un bajón, pero en el Eintracht de momento no se está notando demasiado. ¿Quiénes son sus principales culpables, por decirlo así, de este buen rendimiento? Primero el director deportivo. Yo creo que Freddy Bobic llegó del Stuttgart rebotadísimo, porque Freddy Bobic está en la dirección deportiva del Stuttgart, entonces hay unos problemas ahí, el Bobic se va, el Stuttgart pierde la categoría, y al poco tiempo, pues, digamos que la entidad lo contrata un poco. El Eintracht Frankfurt estaba, digamos, navegando sobre todo por la zona baja de la Bundesliga, ¿no? Y andaba un poco en esa zona ascensor, como por ejemplo hoy puede ser el Colonia, ¿no? Hoy en día. Uh-huh. Pues entonces un poco, digamos, que Bobic pues coge las riendas y establece un plan, ¿no? Tenemos recursos limitados económicos, vamos a coger cedidos, vamos a coger jugadores que encajen en nuestra propuesta, y vamos a coger entrenadores que apuesten por ese fútbol agresivo, pero con nuestras limitaciones, teniendo en cuenta quiénes somos, de dónde somos y tal. Entonces, poco a poco ha construido, digamos, en 2-3 años ha evolucionado muchísimo, porque desde que lo coge Kovac, que lo coge prácticamente así en la zona de descenso, y luego lo salva, luego lo convierte en un equipo correoso en casa, luego es un equipo que llega a la final de Copa y la gana casi 20-30 años después. Entonces, más o menos, habían establecido ya un patrón de lo que querían. Llegó Adi Hütter, procedente del John Boys, pero que había pasado por Austria también, y reforzó un poco la estructura. Ha montado ese 3-5-2 escalonado, o 3-4-3 escalonado, que realmente es lo que le diferencia, y con unas propuestas bien claras, con unos perfiles de jugadores bien claros. Y lo que ha hecho con respecto a la pasada temporada es, y que la gente no se fija mucho, es sobre todo que han querido digamos, potenciar lo que ya tenían, ¿no? Porque la mayoría de jugadores eran jugadores que habían salido de la entidad, en algunos casos hacía tiempo, como Rode o Trapp, o oportunidades de mercado como Hinteregger, que eran cesiones realmente porque había salido rebotado del Augsburgo tal. Y el tema de Jovic, Haller, que venían un poco de la temporada anterior con Boateng, que Boateng se había marchado, entonces terminan adaptándose, mezclando bien con Rebic, que un Rebic que también no había encontrado ningún tipo de estabilidad, ya que era de la Fiorentina, lo cedió a Red Bull, lo cedió a otros equipos italianos, no había tenido suerte, entonces llega a Frankfurt, igual que Jovic, igual que Haller, y digamos que mezclan bien esa temporada. Y Jovic aparece como un delantero suplente que había salido rebotado también del Benfica, con el que estaba jugando en el filial, y después de ficharlo con un platillo de Yugoslavia por desavenencia. Y entonces mezclan bien porque es un equipo que como te decía antes, muy agresivo, que se salta un poco la línea de creación en el centro del campo. Es un equipo mucho más directo, que manda a partir de su defensa, ¿vale? Entonces, cuando vemos que es un equipo súper directo, que carga mucho por el costado izquierdo, con un Filip Kostic que tampoco se había adaptado a la Bundesliga tras su paso por Stuttgart y por Hamburgo, pues digamos que lo convierte en una estructura muy fija, y empieza a ser un equipo que ataca por las bandas, que carga mucho, que encuentra, ¿sabes? Mucho de ese media punteo que decía Boateng, pues lo ofrece con Haller. Digamos que es un equipo que empieza a enamorar y empieza a resultar. Su comienzo en la temporada pasada tampoco son muy cómodos, hasta que en un momento dado ganan Marsella en la Europa League hasta la fecha, ¿no? Que le lleva hasta las semifinales, hasta renunciar, digamos, esa dicotomía entre Europa y Liga, ¿no? Que estaban en puestos Champions, que lo renuncia la última parte de la temporada a entrar por Liga y intentar hacerlo por trofeo Champions, pero bueno, no resultó, pero dejan encuentros muy atractivos, ¿no? Contra el Inter, contra el Benfica, contra el Shakhtar Donetsk, ¿no? Entonces, incluso contra el Chelsea, yo creo que ha sido un muy buen partido también en general, muy buena eliminatoria, y fue un rival inesperado. Entonces, claro, cuando
te rinde así a nivel europeo, llegas a semifinales un poco como el Ajax, ¿no? En Champions. Pues claro, la gente tiene visualizado que es un equipo, digamos, de economía media, porque el Eintracht Frankfurt es un histórico, pero es un equipo que económicamente estaba situado en la media, que había hecho de desembolso. Entonces, Bobic lo que ha hecho, digamos, es centrar un poco las miras en quién podían retener. Entonces, con Jovic fue imposible, porque Jovic fue una explosión. Entonces, claro, son 60 billones que te viene de un Real Madrid y no le puedes decir que no. Lo de Rebic más o menos lo mismo, porque Rebic quería salir desde la temporada anterior, y Haller pues 3/4 de lo mismo, ¿no? Llegó de Holanda, de la Eredivisie, y llega al West Ham y te pone 50 millones en la mesa. Es también una oferta casi irrechazable, en lo que los equipos de la Bundesliga muchas veces con la clase media de la Premier no puede competir. Entonces, digamos que Bobic se ha centrado, digamos, en coger las piezas que tenían poco cedidas y que habían poco a prueba, invirtió en ellas prácticamente con el dinero que recibe de los tres de arriba, que es verdad que pierde gol, pero por otro lado gana otros dos jugadores que en el contexto europeo son jugadores experimentados, ¿no? Que es verdad que Andrés Silva, pues lejos de Oporto, no ha rendido ni en el Sevilla ni en el Milan, pero que tiene calidad, que yo creo que puede mezclar muy bien con Bastos, que puede mezclar muy bien con el japonés Kamada, que es un jovencito que ya parece estar resurgiendo y atraer las atenciones, ¿no? Que es un poco como ese perfil Shinji Kagawa, más o menos. Y después con un equipo fuerte, digamos, en el centro del campo, rocoso, y un equipo experimentado atrás, ¿no? Que tiene sus elementos jóvenes, pero sobre todo con Hasebe y Abraham, que son jugadores que ya están bastante curtidos en la Bundesliga, y eso es lo que la gente no se fija, ¿no? Ha perdido 50, 60 goles, claro, ¿no? Eso llama la atención, ¿no? Y todo el mundo dice que va a sufrir, pero claro, cuando tiene los recambios justo para adaptarse a una propuesta que ya la conocen casi de memoria, es un poco, ¿sabes?, valorar un poco sobre eso, sobre la superficie, y nos pasa a todos, ¿eh? Está claro que es difícil de repetir un poco lo de la pasada temporada, pero yo creo que el bajón no va a ser tanto como pensamos, o eso al menos parece, visto lo visto en sus partidos en Europa. Otro de los equipos que siempre está ahí, cuarto, quinto, sexto, es el Gladbach. Yo lo seguí mucho cuando estuvo bajo las órdenes de Lucien Favre, pero ahora con Marco Rose parece que ha dado un pasito adelante, ¿no? Esa es la intención, yo creo. Al menos por fútbol esa es la intención. Recordamos que el Gladbach, pues, después de Lucien Favre, que se va, creo que es en la temporada 2015-16, al comienzo, por un mal comienzo del Gladbach, Favre renuncia. Creo que fue así, no estoy muy seguro, pero creo que fue así. Renuncia, llega un entrenador que había entrenado el filial, Andrés Schutter creo que se llamaba, no me acuerdo, y que lo coge y lo mantiene en una buena línea, pero claro, a ese entrenador lo despiden en la siguiente temporada porque digamos que no mantiene una regularidad la siguiente temporada, que lo mete en Champions, un equipo que esa temporada junto a Rafael, Stindl, etcétera, pues se mete en Champions. Lo coge Dieter Hecking, lo mantiene también en un escalafón más o menos adecuado, entre la octava plaza y la quinta plaza, y digamos que esa transición que hizo Hecking le ha permitido al Gladbach, digamos, estabilizarse en esa zona de segundo escalón para que pueda saltar el primero, que pueda sorprender. Y con Rose lo que pretende sobre todo es propuesta, ¿no? Sobre todo es un equipo de sello de autor. Hoy tú lo ves, o ayer tú lo ves, y es verdad que es un equipo que parece plano, que parece sin profundidad, pero tú lo ves en Bundesliga luego y ves partidos donde demuestra realmente que es un equipo que está en construcción, que parece joven, que va, digamos, también subiendo. Es un poco líder sorprendente por los resultados, yo creo, pero de todas maneras es un proyecto que va a estar ahí, que va a estar atacando, o por lo menos con el objetivo de entrar en Champions, de estar en Europa y de mantenerse un poco a niveles históricos que siempre ha sido el Gladbach, sobre todo en los 70, ¿no? De aquellos potros que digamos, adquirieron el nombre de ahí.
Otro de los equipos que está llamado a mantenerse ahí es el Bayer Leverkusen de Peter Bosz, un técnico que prioriza el ataque sobre la defensa. Ya le pasó factura en Dortmund, tuvo un inicio espectacular, pero luego se cayó un poquito, sobre todo por la endeblez defensiva. Este año puede cambiar esa tendencia a Peter Bosz, y me gustaría también que me comentases el papel de Kai Havertz, con más galones si cabe todavía en este Leverkusen, ¿no? Cualitativamente yo creo que la defensa del Leverkusen es porque ha hecho varias readaptaciones, ¿no? Los laterales son laterales que viven prácticamente en campo contrario, con lo cual a la hora de perder la pelota tras pérdida tienen que tener muchísimo cuidado de no estar desordenados. De ahí vemos pues, bueno, ejemplos como los de Weiser o como la readaptación de Karim Bellarabi, ¿no? Que son jugadores que siendo distintos, porque Weiser va mucho más al espacio y Bellarabi es más pelota al pie, pero los dos ofrecen una versión que puede convencer o que pueden tener un matiz para Bayer Leverkusen según el rival. El fichaje de Singraven por la izquierda también ha permitido a Wendel descansar un poco, y digamos que la zona central es la más dura, ¿no? Porque si bien Ben Bender es un centrocampista que siempre ha sido batallador y que se ha adaptado un poco como central, Jonathan Tah es una gran promesa, y es una gran promesa que se empieza a quedar, y es un poco ese perfil Boateng duro, rocoso, de ir de los duelos individuales, ganarlo todo por arriba, y que está aprendiendo, digamos, a sacarle desde atrás, y que comete muchos errores a la hora de sacarla desde atrás. Entonces muchas veces el Leverkusen peca un poco de ser un poco largo, ¿no? De ser un equipo que se puede partir fácilmente. Entonces ahí, digamos, la labor de Arangui sobre todo está haciendo un poco que Bosz no pierda la compostura, y que Kai Havertz pues venga mucho sobre todo a la zona de la base de la jugada, un poquito por delante para recibir en divisoria y, digamos, crear un poco más de desequilibrio por ahí. ¿Qué pasa? Que muchas veces esa propuesta, como te digo, se parte, porque muchas veces juega con un 4-4-2 o 4-3-3 que parece más bien simétrico, pero es todo lo contrario, ¿no? Entonces es un equipo que siempre tiene 6-7 jugadores en ataque más los laterales, y que defiende prácticamente con 2-3 jugadores nada más y a 25-30 metros. Entonces los rivales ya saben más o menos cómo jugarle. El otro día, por ejemplo, contra el Eintracht Frankfurt fue un poco así, ¿no? Que vieron los espacios y castigaron. Y es un equipo que el Leverkusen, cuando maneja la pelota, se expone mucho. Entonces es un poco lo que le pasa a Peter Bosz por querer ser tan ofensivo y tal. Es un precio que tiene que pagar. Por eso defensivamente el Leverkusen le cuesta muchas veces partidos y puntos de estar ahí arriba, pero bueno, sigue estando en la pomada al fin y al cabo. Si la pregunta será si Bosz puede quedarse asentado en Leverkusen, porque Havertz seguramente, si no es al final de esta temporada, será la otra, pero tiene marchamos de marcharse al Bayern Múnich, ¿no? Entonces sí. Cuando se vaya Kai Havertz va a haber un hueco ahí, y eso es un peligro que van a tener que lo han intentado contrarrestar con Demirbay, con Amiri, pero que no, aunque son jugadores de mucha calidad, no creo que es muy difícil suplir a Kai Havertz. Es de esas estrellas fugaces que aparecen cada 10 años, ¿sabes? Entonces, entonces, claro, va a ser muy, muy complicado para Leverkusen y sobre todo para Peter Bosz, no solo retener a Havertz, sino también mantener ese modelo de juego. Entonces es un proyecto que siempre está en el aire y que parece siempre partirse y que parece siempre que se va a resquebrajar por algún lado. Dejo para el final dos equipos sorprendentes. Por un lado, el Schalke de post-Tedesco, de David Wagner, que el año pasado lo pasó francamente mal, después de una temporada bastante positiva con Tedesco, y este año están ahí de nuevo. Tampoco han realizado fichajes de relumbrón. ¿Qué ha aportado el ex técnico del Huddersfield? Yo creo que ha aportado un poco de sentido común y de orden, porque el año pasado Tedesco, con la pérdida de Goretzka y de Max Meyer en el centro del campo, digamos que perdió un poco el rumbo entre eso, que las lesiones de Mascarell, que ha sido, digamos, un fichaje que se hizo presente del Eintracht, que parecía estar, digamos, a la altura, el fichaje de Schwarzerdar, que era una promesa en Maguncia, ¿no? Que dio pues un poco ese perfil tipo Goretzka, ¿no? De llegador, de jugador de entre líneas, que siempre está cargando área y que es más
no es un ida y vuelta real, pero que en este equipo pues tiene adquirido ese rol, pues digamos que el año pasado no terminó de cuajar, ¿no? Y no terminó de cuajar porque solo tenía una propuesta que era sobre todo a partir de la pelota, pero era una posesión también muy vertical, y entonces es un poco lo que le pasó a Peter Bosz pero sin el acierto de entonces los de arriba también muchas veces estaban aislados. Aparte, Wagner lo que ha apostado sobre todo es un cambio de rumbo, digamos un cambio de timón hacia, digamos, fuentes más clopianas, porque Wagner es un entrenador que, a pesar de tener nacionalidad americano-estadounidense, es un entrenador que se formó, que ha picado un poco de todos sitios, ¿no? Estuvo en los equipos inferiores cuando Rangnick estaba cuando estaban los dos en el Hoffenheim. Estuvo también en el Borussia Dortmund de Klopp. Ha estado, y digamos que de allí ha picado, ¿no? Y cuando llegó al Huddersfield, digamos, a la élite de la Premier, digamos que lo hizo en un estilo muy parecido al de Klopp, una mezcla de Klopp, una mezcla del de Rangnick, digamos, por así decirlo. Y un poco eso es lo que está intentando propugnar en Gelsenkirchen, que la pelota sea rápida, que no tenga mucha posesión, que las posesiones sean, digamos, arriba, que los mecanismos de recuperación sean inmediatos, o que si no recupera posesión, recuperes posición, que recuperes un poco el orden en el campo y en la defensa. Digamos que ese es con respecto al año pasado, no ha necesitado tanta alta. Realmente creo que el fichaje, digamos, más relevante ha sido los de John Joe Kenny y Juan Miranda, y los dos son sesiones. Entonces lo que ha hecho, digamos, es una limpia con jugadores como Konoplyanka, por ejemplo, que no estaban aportando nada, y sobre todo lo que ha recuperado es jugadores como Min Harit, que parece haberse estabilizado mentalmente después de una temporada pasada donde también no cuajó nada porque venía de un accidente de tráfico que tuvo con su hermano, en el que atropellaron a un hombre y lo mataron y tal. Entonces, digamos que psicológicamente el equipo del año pasado no respondió a las expectativas, pero este año, sin la cara europea y sobre todo con la incorporación de Orhan Kaba, que digamos el fichaje también más prometedor en la zona defensiva, y las incorporaciones de gente más o menos joven y un poco de orden, y darle continuidad a jugadores como Mascarell, como Serdar, o Bustaler, pues pues termina derivando en un Schalke que tiene una propuesta recuerda mucho a Jürgen Klopp por cómo juegan, ¿no? Y por cómo recuperan la pelota, dónde la recuperan, en ese reparto de esfuerzos, ese gegenpressing, digamos, ese estilo que tanto caracterizó a Klopp, sobre todo en las peleas con el título con Guardiola, ¿no? Entonces, el Schalke es un poco un equipo como el Inter de Milán. Yo siempre lo comparo un poco como el Inter de Milán, entre comillas, porque es más modesto que el Inter, pero a nivel histórico, pero es ese club desorganizado que parece por fin tener un plan, porque por ejemplo Christian Heidel dejó la dirección deportiva y ahora estaba enfermo, ¿no? Entonces, digamos que han traído a Jochen Schneider del Red Bull Leipzig, lo puso un poco de orden porque es un equipo que además también está súper jerarquizado en cuanto a puestos. Trajo a Reschke que salió rebotado también del Stuttgart, que todos los que parecen que pasan por el Stuttgart salen rebotados porque parece que todos son más malos de lo que son. Pero es que además es un secretario técnico que tiene mucha historia en el fútbol alemán, con el Bayer Leverkusen, en el Bayern Múnich también. Y un poco entre esa conexión con David Wagner, que además conocía la entidad como jugador, pues bueno, ha hecho un poco que sea el resurgir de este Schalke, que a ver cuánto dura, porque esa es la pregunta con este equipo, ¿no? Porque a ver cuánto dura. Con este nivel y desde luego con esta regularidad, hemos encontrado un Schalke que es más competitivo que el de la temporada pasada, y recuerda en muchos aspectos, sobre todo en cuanto a competitividad, al DTD. A ver cuánto dura el tirón a los mineros. He dejado para el final un equipo que yo sé que te gusta a ti mucho, que es el Friburgo. Sí. Un equipo sin grandes estrellas, que se puede denominar equipo con mayúsculas. Todos juegan a una y todos tienen muy claro lo que tienen que hacer bajo las órdenes de un técnico como Christian Streich. Para quien no vea la Bundesliga, para quien no lo conozca, desgránanos un poquito el conjunto de la Selva Negra.
Pues Christian Streich, digamos que es un elemento, una rara avis en esto del fútbol, porque además depende un poco contextualmente, ¿no? Hay que explicar un poco eso. Christian Streich llega al puesto en 2011, sustituyendo a Robin Datt. Es un técnico de la cantera que se fue jugador del Friburgo. Creo, si no recuerdo mal, que llegó a coincidir con Joachim Löw, que en segunda división y con el equipo, pues digamos, fue un delantero que, sin ser goleador, hizo bastantes goles en segunda, sobre todo con el Friburgo. Y digamos que es un entrenador que tiene las ideas muy claras. Si antes hablábamos de juego directo, juego vertical y tal, Streich un poco eso, ¿no? Es ese tipo de entrenador que con su 4-4-2 asimétrico y muy característico ha marcado un poco las directrices, ¿no? Es verdad que ha bajado a segunda, es verdad que ha tenido muy buenos jugadores como Max Kruse, como Matías Ginter, como que Ginter además es canterano, como por ejemplo, por ponerte dos ejemplos que han llegado a ser internacionales, partidos del Friburgo. Son jugadores que al final, pues bueno, el equipo es una plataforma, digamos, de lanzamiento, ¿no? De promoción, como le pasó un poco al Hoffenheim, para el equipo grande de la Bundesliga, ¿no? De ahí ha salido, por ejemplo, Saglar Soyuncu, ¿no? Que vino de la segunda división turca a Friburgo y ha terminado traspasado por 20 millones al Leicester. O sea que hay que, digamos, verlo un poco desde esa perspectiva de ser un equipo sostenible en una ciudad con una conciencia por la naturaleza brutal, con una, digamos, una forma de trabajar muy familiar, muy pequeña, pero muy familiar, que el año que viene va a estrenar estadio, que les ha costado una verdadera pasta, pero bueno, gracias un poco al gobierno regional de Baden-Württemberg y tal, lo han hecho al lado justo del aeropuerto, un estadio con tiendas dentro, o sea que va a ser, digamos, el salto va a ser considerable, ¿vale? Que lo van a terminar en 2020 y es un equipo que bueno, sobre todo juega eso, muy, muy, muy vertical, muy, muy ordenadito, sobre todo un equipo reactivo, no es un equipo que con pelota te ofrezca grandes soluciones, es un equipo que vive mucho de castigar al rival y acepta un poco ese rol, tanto en casa como fuera. En casa, a jugar como local, pues es más correoso porque te van a presionar más arriba, te van a recuperar más arriba y son jugadores que, si bien desconocidos, tienen también su paso por la Bundesliga. Por ejemplo, tienes a Gianluca Waldschmidt, que es el que todo el mundo conoce, ¿no? Que del europeo sub-21 de hace unos meses, pero que lleva ya varios años intentando buscar su sitio en Bundesliga, ¿no? Un canterano del Eintracht Frankfurt que lo intentó en Hamburgo, que no resultó en Hamburgo y que aquí en Friburgo, pues bueno, ha encontrado un poco su sitio. Pasa lo mismo con Vincenzo Grifo, ¿no? Que aparece en el Gladbach, no funciona, no termina de cuajar, termina en el Hoffenheim, tampoco termina de cuajar con Nagelsmann, entonces lo ficha el Christian Streich y juega y lo hace muy bien, ¿no? Sin esa presión añadida, sin esa exigencia, y luego jugadores muy característicos, ¿no? Como Robin Koch, que juega en el centro del campo, que es un jugador más que puede jugar en el centro de la defensa, jugadores como Pascal Stenzel, como el fichaje Iter, ¿no? Que es una promesa del fútbol alemán en el sector izquierdo, como Christian Günther, como Schwallow, son fichajes que son a priori o salidos de la cantera o fichajes de un equipo de segunda división o de segunda B, que es la Dritte Liga, y digamos que no parecen, al principio no parecen gran cosa, pero luego ofrecen un muy buen rendimiento. Ahí tienes también el caso de Schmidt, vino de esa experiencia en Augsburgo, que es un tipo que sí se dio a conocer en Friburgo y que es un, digamos, jugador de recorrido por banda derecha, que tiene muy buen golpeo y que la pone muy bien desde los costados. Tiene un jugador como Nils Petersen, que ya es un veterano de la Bundesliga, ¿no? El mítico delantero canterano del Bayern, ¿no? Que luego ha pasado por Werder Bremen y ahora está aquí en Friburgo, que también tiene su importancia. Y el equipo no destaca sobremanera un nombre por otro, destaca el de Balsing por lo que hemos dicho, ¿no? Por el Europeo Sub-21, pero es un once sobre todo muy solidario en el trabajo sin balón,
muy, muy bien construido, a pesar de ser asimétrico. Strike es un entrenador que no le importa adaptarse, digamos, a las circunstancias de partido, modifica, no es el 4-4-2 inamovible de siempre, sino que no le importa cambiar a defensa de 3 si la circunstancia lo requiere y digamos apostar un poco más por el juego exterior. Cuando tiene la pelota, el uso de la pelota es siempre uno o dos toques y progresión, o sea que no es un equipo muy sobón, sino que intenta buscar siempre la progresión por los costados y buscando el gol arriba y sobre todo situar el equipo muy arriba, intentando buscar también pues bueno, ese equilibrio en el centro del campo, ¿no? Hace poco fichó a dos jugadores surcoreanos que no han tenido, uno viene del Bayern, que es Bu Yeon, el otro es Kwon, que viene de la liga francesa. Son jugadores por el que Friburgo ha pagado 4 millones cada uno. Es un equipo que apuesta por el talento joven, no le importa, se arriesga en ese sentido y la mayoría de las veces la apuesta le sale bien. Entonces tiene una propuesta y unas ideas bastante claras desde la dirección deportiva, y eso ha hecho un equipo sostenible, que cuando lo ha bajado porque ha perdido mucho capital deportivo. Entonces cuando mantienen más o menos la estructura y más o menos tienen pues, sus reemplazos y sus cosas para, digamos, sostenerse en primera división, que es el objetivo final, la permanencia en primera, juega sin presión prácticamente. Entonces cuando se siente en la zona alta es un equipo que va increciendo, ¿no? Y cuando el equipo ha ido a Europa, como hace unos 5 o 6 años más o menos, pues un equipo que sorprende mucho que esté ahí, ¿no? Porque la calidad de los jugadores y tal suele ser de media baja, ¿no? Entonces es una propuesta colectiva que siempre Christian Streich ha moldeado un poco a su gusto y que ha hecho de una ciudad que se preocupa por la naturaleza un equipo sostenible y sostenido en la zona media alta de la tabla. Una vez realizado este fantástico análisis de los equipos que están ahí de momento peleando, me gustaría saber si tú crees que alguno de los que viene por detrás pueda ocupar el puesto de alguno de estos que se pueda caer, ¿no? Tal vez Hoffenheim, Hertha, Werder Bremen, no sé, o algún otro tapado. ¿Quién puede ser tu apuesta para, viniendo desde atrás, colocarse ahí en los puestos Champions, Europa League? Es difícil, Gaisca, porque mira, toda la amalgama de equipos de los que hemos hablado, el Leverkusen, el Schalke, el Gladbach, el Leipzig, el Dortmund, todos van a estar ahí en la pelea. El Eintracht Frankfurt, son todos proyectos muy interesantes. Ahora parece que el equipo capitalino, el Hertha Berlín, es verdad que ha llegado un inversor nuevo, ¿no? Y que va a ir poniendo millones en estos años para hacer un equipo que por fin desde la capital compita con los grandes, ¿no? Y eso, unido a un trabajo de la cantera que todos conocemos que hace el Hertha Berlín, que es fantástico y que produce mucho, pues creo que va a ser algo interesante de ver. Por ejemplo, el fichaje de Dodi Duquevacchio es atractivo, ¿no? Vemos a Vedat Divici y Chacalú, pero enseguida ya el Hertha había fichado a Selke y a Duquevacchio. Ya tiene una pareja ahí de delanteros muy reconocible. En el centro del campo tiene un jugador como Arne Meyer, que me parece un centrocampista a vigilar, porque me parece que va a ser un punto de referencia en los próximos años no solo del Hertha, sino de la Bundesliga, y que seguramente a poco que el Hertha brille un poco es de los que darán el salto. Y tiene jugadores muy agresivos, ¿no? Con pelota y que le gusta llegar al área, como Andrés Duda o como Vladimir Darida. Y después juegos laterales por fuera que castigan, sobre todo la propuesta esta de Ante Kovic, que siendo un técnico que viene de los filiales del Hertha, a diferencia de Valdardai, es un equipo que tiene mucho más reconocible, por lo menos se sabe lo que quiere con la pelota, y yo creo que es un equipo que a poco que 2 o 3 fallen arriba va a estar ahí. Y luego otra propuesta que me gusta mucho, aparte de la del Hoffenheim, es la del Werder Bremen. Por parte del Hoffenheim, yo creo que está viviendo ahora una etapa de transición. Yo creo que no lo vamos a ver ahí arriba, lo veremos en la mitad de la tabla. Es un equipo que con respecto a los de abajo, creo que tiene calidad sobrada, sobre todo con Andrei Kramaric, ¿no? Que marca un poco la diferencia, con Isaac Belfodil y con
con Sebastian Rudi cedido del Schalke y tal. Es un equipo que también, como el Leverkusen, atrás yo creo que es mejorable. Es un equipo que el año pasado con Nagelsmann sufrió muchísimo a pesar de participar en Champions. Y en el grupo más difícil dio buenas sensaciones. Con lo cual es un equipo que ahora, en esta temporada, con el paso de la venta de Demirbay, de Amiri y tal, pues va a sufrir un poquito. No lo veo a priori para estar arriba, pero sí para estar ahí, va a ser esa transición para estar en la mitad de la tabla. Digamos que está un poco en ese punto como alerta. Y el Werder Bremen creo que aún le queda para llegar un poco arriba. A pesar de que la temporada pasada quedó séptimo, octavo, creo que es un equipo que, a pesar del fichaje de Klaassen o de la estancia de Rashica o la apuesta por los hermanos Eggestein, ¿no? Que el club ha hecho una inversión fuerte ahí también, porque le ha subido el sueldo y tal, y le van a dar la capitanía. La llegada de Nuri Sahin, que le pone un poco de experiencia. Es un equipo que necesita, que atrás ha sufrido mucho, sobre todo con las lesiones. Tienes el caso de Augustinson, ¿no? Que es un lateral zurdo que ha dado buen rendimiento y que le está pasando factura un poco, porque el chico se lesionó y no se termina de recuperar. Le ha pasado también con Niklas Moisander, que es un veterano ya con el contexto europeo y que viene un poco de vuelta. Le pasa un poco con Gebre Selassie. O sea, necesita, digamos, ciertas piezas que, digamos, mantengan un poco el estatus del equipo. Es un equipo con el poco que destaque jugadores como Pavlenka, como Josh Sargent, con la llegada de Füllkrug, que lo hizo también hace 2 temporadas en Hannover, con jugadores como Klaassen o como Rashica. Es un equipo en el que fijarse, porque Kofel, que es un entrenador de la casa, ha hecho muy bien su trabajo y ha mantenido un nivel medio alto que le ha permitido mirar más hacia arriba que hacia abajo, y por propuesta de fútbol a mí me gusta mucho también. O sea, es un equipo que a poco que fallen 2, 3 cuadros de arriba van a estar ahí. O sea que claro, no les da para competir con los de arriba. Y viendo un poco cómo es este Schalke, cómo es la calidad que tiene el Leverkusen arriba también, con los Bailey, Fola, Dalario, etcétera, Demirbay, Amiri, con el Leipzig, con el Schalke, con el Wolfsburgo también, que no hemos hablado de este equipo tampoco casi, pero que también tiene una propuesta bastante clara y bastante nítida, y digamos un poco más conservadora que a lo mejor un matiz más conservador que a lo mejor Rose o Wagner. Son equipos que van a estar ahí arriba peleando por Europa, y va a ser difícil que se hagan huecos, a no ser que hagan una buena temporada y en los cruces europeos pues se puedan meter por ahí y asomar la cabecita, pero lo veo un poco complicado, sobre todo en el caso del Werder Bremen me parece complicado. Y en el caso del Hertha y Hoffenheim, pues ya te digo, yo creo que el Hertha es un equipo que va a estar en crecimiento y que en los próximos años dará un poco que hablar, y si se mantiene ante Kovic y sobre todo esta buena senda normalizada de resultados, y con el Hoffenheim pues 3/4 de lo mismo. Es un equipo que está ahora mismo en transición y que necesita, pues bueno, digamos, adaptarse un poco y mejorar sobre todo la parte de atrás, que es, digamos, la parte más endeble, y lo veo complicado que a corto plazo, por lo menos este año o 2 próximos años, esté en Europa. Lo veo difícil. Bueno, pues creo que hemos hecho un muy buen repaso a la Bundesliga, a esta Bundesliga tan igualada, una competición muy estimulante, que yo creo que es muy atractiva de ver, de seguir. Y nada, a mí solo me queda darte las gracias, Sar, por pasarte por aquí, por charlar de fútbol, que es una pasión que nos une. Uh-huh. Y emplazarte, yo creo que sí, que volvemos a hablar a final de temporada, a ver cómo ha ido realmente la temporada en la Bundesliga. Y lo dicho, muchísimas gracias por pasarte por aquí, por Quiero ser como Letizier. Bueno, espero que los aficionados no se hayan aburrido mucho con tanta charla. No creo. Parece más bien un monólogo, la verdad, pero bueno, no, es que la Bundesliga es apasionante y hay que contarlo todo para que te guste, porque al principio es un enganche, pero luego tiene sustancia, ¿no? Es como el plato de comida, ¿no? Que lo ves y te gusta, pero cuando lo comes ya quieres verlo y quieres cocinarlo también, pues un poco ese símil, ¿no?
There's a cell phone tucked under your pillow. It makes me jump sleep. And it doesn't do a thing for growth, hormones, or dreams. Y ya toca cerrar el capítulo de esta semana con las notas del Weapons de Dark Rocks. Espero que os haya gustado el repaso que le hemos dado a la Bundesliga y que la sigáis, que seguro que no os arrepentís. Como siempre, espero vuestros comentarios y sugerencias en iVoox o en mi Twitter, g_arteche. Además, también podéis escucharme en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y ahora también en Podcast Addicts. Si os ha gustado, por favor dejadme un me gusta en iVoox y si sois de Mac, darle 5 estrellas en Apple Podcasts. Ahora, si os gusta este proyecto y queréis apoyarlo, tenéis dos opciones. Podéis pasaros por el blog quiero ser como letisier.blogspot.com y buscar el botón de donación, o podéis apoyarlo a través de iVoox directamente. Si pensáis que el trabajo que hago merece ser apoyado, seréis vosotros, mis oyentes, quienes decidáis hacia dónde va este proyecto. Evidentemente la donación no es obligatoria y los episodios seguirán como hasta ahora, pero si queréis más contenidos, apoyar el podcast para que sea posible. Para terminar, nos despedimos con una frase de Danny Blanchflower, futbolista y entrenador de Irlanda del Norte, que afirmó lo siguiente: decir que el juego es primero y lo último ganar es una total falacia. No es nada de eso. El juego tiene que ver con la gloria. Se trata de hacerlo con estilo, luciéndose, y de salir al campo a vencer a los otros, sin esperar que se mueran de aburrimiento. Hasta la semana que viene.